Hola, hoy analizaremos los circuitos trifásicos con cargas desbalanceadas. Primeramente analizaremos la carga desbalanceada o desequilibrada en estrella. Si miramos en este esquema, podemos notar que la impedancia ZA, la impedancia ZB y la impedancia ZC están conectadas en estrellas y con un punto común que es el neutro. Podemos también observar que a esta carga conectada en estrella desequilibrada le hemos conectado una fuente trifásica con los siguientes valores. El voltaje de A a neutro tiene una magnitud de 127,0 grados. El voltaje de B a neutro tiene una magnitud de 127 con menos 120 grados. Y el voltaje de C a neutro tiene una magnitud de 127 con menos 240 grados. Así también podemos observar que las impedancias tienen las siguientes magnitudes. La impedancia ZA es una parte resistiva de 20 ohms, una reactancia inductiva de 10 ohms y en polar tendría esta magnitud de 22,36 con ángulo de menos 26,56 grados. La impedancia ZB solo es resistiva. En polar tendríamos una magnitud de 10 ángulo de 0 grados. La impedancia ZC tiene una parte resistiva de 10 ohms y una parte de reactancia capacitiva de 5 ohms y en polar tendría una magnitud de 11,18 con ángulo de menos 26,56 grados. Con estos datos podemos calcular las corrientes de línea. Por ejemplo, la corriente de línea que viene y circula por la impedancia ZA, le llamamos corriente de la línea A. La corriente B, corriente de la línea B, circula por la impedancia ZB y la corriente de la línea C circula por la impedancia ZC. Este cálculo lo realizamos a través de utilizar la ley de Ohm. La corriente que circula por la impedancia A es igual a su voltaje entre su impedancia. Tomamos los datos que ya teníamos acá, realizamos la sustitución y la división y vamos a encontrar que la corriente A tiene una magnitud de 5,679 con un ángulo de menos 26,56 grados en amperes. La corriente de la línea B es igual a su voltaje, el voltaje de la impedancia entre B y neutro y la impedancia. Sustituimos esos datos y nos da una magnitud de 12,7 amperes con ángulo de menos 120 grados. Y para la corriente de la línea C, sustituimos el voltaje entre C y neutro, básicamente es el voltaje de la impedancia ZC, dividida entre su impedancia. Aquí están las sustituciones y esto nos va a dar una magnitud de 11,359 con ángulo de menos 213,44 grados. Estas corrientes que circulan a través de la impedancia, la corriente de A, la corriente de B y la corriente de C, como pueden revisar, circulan por la resistencia de 20 ohms y también circula por la reactancia inductiva, dada que están seriadas. La corriente de la línea B circula por la resistencia de 10 ohms, la corriente de la línea C circula por la resistencia de 10 ohms y por la reactancia capacitiva de 5 ohms, por lo que están seriadas acá. Con esto nosotros podemos aplicar
la formulita de I cuadrada R para poder calcular la potencia en watts en el resistor de la impedancia. Por ello, utilizamos la magnitud de la corriente 5.679, la elevamos al cuadrado y la multiplicamos por la parte resistiva que tenemos en esa impedancia, que es 20 ohms. Esto nos da un total de 645.02 watts. Realizamos el mismo proceso con la impedancia ZB. Tomamos la corriente que le circula a la parte resistiva, que es de 12.7, al cuadrado y la multiplicamos por 10 ohms. Y nos da una potencia de 1612.9 watts. Para la potencia que consume la parte resistiva de la impedancia ZC, que son 10 ohms, esa es la parte resistiva, pues procedemos nuevamente a utilizar la corriente C al cuadrado y multiplicarla por la resistencia de 10 ohms. Aquí tenemos este producto y nos da una potencia de 1290.268 watts. Procedimiento para poder calcular la potencia reactiva, tanto aquí de la bobina de 10 ohms, cuya reactancia es de 10 ohms, tanto del capacitor, cuya reactancia es de 5 ohms, pues también podemos usar la formulita de multiplicar la corriente que le circula a la reactancia capacitiva elevada al cuadrado por la reactancia capacitiva. ¿Sí? Vamos a ver que aquí a la reactancia capacitiva le circula la corriente IC, cuya magnitud es de 11.359, aquí la tenemos, la multiplicamos, la llevamos al cuadrado y la multiplicamos por la reactancia capacitiva y nos da una potencia reactiva de 645.134 volts amperes reactivos capacitivos. Y para la potencia reactiva en el inductor, nuevamente podemos revisar que la corriente que le circula a esa reactancia inductiva es la corriente A, ¿ya? Y la reactancia capacitiva es de 10. Entonces tomamos esa corriente de 5.679, la elevamos al cuadrado y la multiplicamos por la reactancia inductiva y nos da una potencia de 322.51 volts amperes reactivos inductivos. Bien, aquí como pueden revisar, este es el terminal de A a neutro, donde está la impedancia ZA. Estamos haciendo la indicación que está constituida por una parte resistiva de 20 ohms y una de reactancia inductiva de 10 ohms. Así también entre el punto C y el punto neutro está la impedancia ZC, que tiene una resistencia de 10 ohms y una reactancia capacitiva de 5 ohms. Pasemos ahora a revisar la carga desbalanceada en delta. Podemos revisar que aquí tenemos a la impedancia ZA, que tiene un terminal AA'. Aquí está la impedancia ZB, que tiene un terminal BB'. Aquí está la impedancia ZC, que tiene un terminal CC'. Y la conexión en delta se realiza de esta forma. Por ejemplo, si este fuera un principio y este un final, podemos conectar el final con este principio de B, su final de B con el principio de C y su final de C con el principio de A, y tendríamos la delta. También podemos revisar que a la delta le hemos conectado, ¿sí?, una fuente trifásica conectada en delta. Veamos los valores de los voltajes de esa fuente trifásica conectada en delta. Por ejemplo, entre A y B, que también se conoce como voltaje de línea, de la línea A a la línea B, tenemos una magnitud de 220 con ángulo de 0 grados. De B a C tenemos una magnitud de 220 con ángulo de menos 120 grados. De C a A tenemos una magnitud de 220 con ángulo de menos 240 grados. También esto se conoce como
secuencia positiva. Vean, 0 grados, restamos menos 120, restamos menos 120 y obtenemos estos ángulos y las magnitudes son iguales. En el interior de la delta, ¿sí? Por ejemplo, para la impedancia ZB circula una corriente que se conoce como la corriente de fase de AB, ¿sí? Fluye de A al punto B. En la impedancia que está entre B y C fluye una corriente de fase que se conoce como corriente de B a C, y en la impedancia de C a A hay una corriente de fase que se conoce como corriente de C a A. Estas tres corrientes se conocen como corrientes de fase. La corriente que viene de la fuente trifásica en delta hacia la carga trifásica en delta desbalanceada se conoce como corriente de línea, y vamos a tener tres corrientes de línea: la corriente de la línea A, la corriente de la línea B y la corriente de la línea C. Esas serían las tres corrientes de línea y las tres corrientes de fase. La impedancia que tenemos entre el punto A y B, esta impedancia es una impedancia que tiene parte real, es decir, parte resistiva de 15 ohms. Si la pasamos a polar sería 15 ángulo de 0 grados. La impedancia ZBC, la que está entre el punto B y C, tiene parte real, o sea, parte de resistencia y parte de reactancia inductiva. Si la pasamos a polar, sería una cantidad de 42.426 con ángulo de 45 grados. La impedancia que está entre C y A tiene parte real, es decir, tiene una resistencia de 20 ohms y una reactancia capacitiva de 10 ohms. Si lo pasamos a polar, esto nos resulta 22.36 en magnitud con ángulo de menos 26.56 ohms. El conocimiento de estos voltajes entre las líneas AB, BC y CA nos permiten hallar las corrientes de fase, ¿sí? Porque conocemos el voltaje que existe en sus extremos y conocemos la impedancia, procedemos a utilizar la ley de Ohm y con ello calculamos la corriente de A a B. De la misma forma con BC, usando su voltaje y su impedancia, y de la misma forma la corriente de CA, utilizando el voltaje extremos y la impedancia. Esto se refleja en este cálculo. Aquí tenemos que la corriente de AB es su voltaje entre su impedancia. Haciendo sustitución, nos arroja un valor de 14.6 con ángulo de 0 grados en polar y en rectangular parte real de 14.6. Para la corriente de B a C, realizando sustituciones también, tenemos una magnitud de 5.185 con ángulo de menos 165 grados. Pasamos a rectangular y esto nos arroja un valor de menos 5 menos J 1.34 amperes. La corriente de CA, sustituyendo valores, nos da una magnitud de 9.838 con ángulo de menos 213.44 grados. Pasamos a rectangular y esto nos da un valor de menos 8.209 más J 5.42, la parte imaginaria. ¿Para qué nos sirven ahora estas corrientes que hemos calculado de fase? La corriente de AB, la de BAC y la de CA. Aquí está la corriente de AB, la corriente de BAC y la corriente de CA. Bueno, si nosotros aplicamos, por ejemplo, al nodo superior la ley de corrientes de Kirchhoff, esto nos indica que la suma de las corrientes que entran es igual con la que sale. Por ejemplo, esta corriente de la línea A entra, sumada con la corriente de CA que entra, nos daría la corriente que sale, que es la corriente de AB. Por lo tanto, si queremos conocer la corriente de la línea A, entonces sería igual a la corriente de AB restándole la corriente de CA, ya realizando el despeje. Y esto es lo que mostramos en este nodo. Ven, aquí entra la corriente de la línea A, sale la corriente de AB y entra la corriente de CA. ¿Sí? Entonces, esta corriente más esta corriente nos da la que sale. Despejando a esta corriente, pues encontraríamos que la corriente de la línea A es igual a la corriente de AB menos
la corriente de CAA, aquí, aplicando la ley de corrientes. Si realizamos la sustitución, vean, aquí está la corriente de AB, 14.6, la sustituimos, menos la corriente de CA, que está aquí en rectangular, cambiamos signos por este signo menos de acá, este se va más y este se va menos, aquí está la indicación, realizamos las sumas de partes reales, partes imaginarias, pasamos a polar y nos daría un total de 23.44 con ángulo de menos 13.36 grados en amperes. El mismo procedimiento realizaríamos con la corriente de la línea B. Esta es igual a la corriente de B a C y le restamos la corriente de A a B. Aquí está la indicación, corriente de B a C, le restamos la corriente de A a B. Sustituimos la corriente de B a C, menos 5 menos J 1.34. Y restamos la corriente de AB, sería menos 14.6 y nos va a dar un valor en polar de 19.64 con ángulo de menos 176.08 amperes. Realizamos el mismo procedimiento para calcular la corriente de la línea C, utilizando la corriente de CA acá en rectangular y le restamos la corriente de BAC, esta que tenemos acá, cambiando signos, aquí cambiamos signos, menos a más, este menos a más, realizamos la suma de partes reales, partes imaginarias, pasamos a polar y nos da una magnitud de 7.48 amperes con ángulo de 115.4 grados. Bueno, con ello ya hemos calculado las corrientes de líneas. Vamos a aprovechar para calcular las potencias y para ello ahora nos vamos a apoyar de la fórmula de potencia compleja. La fórmula de potencia compleja nos comenta que nosotros podemos hallar la potencia compleja entre el punto A y B, por ejemplo, si utilizamos el voltaje entre A y B y lo multiplicamos por el conjugado de la corriente de A a B. La potencia compleja de B a C también sería el voltaje de B a C por la corriente conjugada de B a C. Y lo mismo acá, la potencia compleja entre C y A sería igual al voltaje de CA por la corriente conjugada de CA. Estas formulitas están aquí, vean, potencia aparente de AB, voltaje de AB por la corriente conjugada de AB. Entonces tomamos el voltaje de AB, que sabemos que es 220 ángulo de 0, tomamos a la corriente de A a B, que sabemos que es 14.6 en rectangular o 14.6 ángulo de 0 grados en polar, la sustituimos, realizamos el producto, ¿sí? Y vamos a tener un total de 3212 ángulo de 0 grados, pasamos a rectangular, que sería igual a 3212. Bien, esto nos va a permitir de este dato que la parte real corresponde a la potencia real, también conocida como potencia promedio o potencia en watts, 3212 watts. Como no tenemos parte imaginaria, entonces nuestra potencia reactiva es de 0 volts amperes reactivos. Realizamos el procedimiento ahora para la potencia aparente entre B y C. Tomamos el voltaje de B a C, tomamos la corriente de B a C. Aquí está la corriente de B a C, vean, 518 con ángulo de menos 165 grados, la conjugamos y pasa a positiva el ángulo. Realizamos producto, esto sería entonces nuestro fasor, 1140.7 ángulo de 45 grados y en forma polar pasamos a rectangular. Tomamos la parte real que nos va a indicar que la potencia en watts es de 806.6 watts. Tomamos la parte imaginaria, también nos va a indicar que la potencia reactiva 806.6 volts amperes reactivos inductivos. Procedemos a calcular la potencia aparente entre C y A. Tomamos al voltaje y tomamos a la corriente. Pegamos acá el voltaje y sustituimos a la corriente conjugada. Observen acá 9.838
y el ángulo de menos 213.44 lo pasamos a positivo. Realizamos el producto, lo tenemos en forma polar, pasamos a rectangular, tomamos la parte real que corresponde a la potencia real, potencia promedio o potencia activa en watts, 1935.9, y tomamos la parte imaginaria que corresponde a la potencia reactiva, 967.7 volts amperes reactivos capacitivos. Bueno, esto sería todo. Esperemos que les agrade. Gracias.